La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es martes 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban atemorizados. En aquel momento se formó una nube que les cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Al instante miraron a su alrededor y no vieron a nadie más que a Jesús que estaba con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Comentario. Amigas y amigos, hoy hemos leído el pasaje de la Transfiguración del Evangelio de Marcos. El texto está lleno de simbolismos y tiene una estructura excelente. Es una magnífica composición del evangelista ligada a la crisis de Galilea. Jesús quiere salvar a sus discípulos que están confusos y no le comprenden. Pedro ha recibido un correctivo muy duro y con él todos sus compañeros que pensaban del mismo modo. Después han escuchado el duro mensaje de la cruz. Necesitan ayuda para cambiar. Era realmente difícil para ellos dar aquel cambio de mentalidad. Años y siglos esperando un libertador guerrero y glorioso. Y aparece un hombre corriente, aunque extraordinario. Pero nada de guerrero ni de glorioso, sino todo lo contrario. En realidad era toda la orientación mesiánica de Jesús lo que les resultaba difícil de digerir. Aunque lo querían mucho, pero cuando lo vieron emparejado con Moisés y Elías, respiraron y sintieron que sus sueños podrían revivir. Jesús eligió a los 3 discípulos más ambiciosos que tenían mayores dificultades para comprenderle y los llevó a un monte alto. Ocurrió 6 días después, como recuerdo de los 6 días de la primera creación. Con ello el Evangelio nos muestra que la vida de Jesús fue un nuevo comienzo, la nueva creación. En el monte alto Jesús se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Y se les aparecieron Moisés y Elías, los 2 máximos personajes del Antiguo Testamento, y conversaban con Jesús. Pedro estaba feliz, lo mismo que Santiago y Juan, porque se estaba realizando el tipo de Mesías que ellos soñaban. Por fin las aguas volvían a su cauce, y la esperanza renacía. Esto es lo que originó la exclamación de Pedro: hagamos 3 tiendas. Se emocionó tanto que quería que se quedaran los 3 con ellos. Entienden mal este punto los que piensan en un lugar, aunque fuera el lugar más excelente. Los discípulos querían que se quedaran con ellos los 3 personajes, pero no en un lugar, sino para estar permanentemente. Por fin volvían las aguas a su cauce. ¿Qué les importaban a Pedro y a sus compañeros las chozas? En ese mismo momento les envolvió una nube
y los golpeó la voz atronadora de lo alto: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Cuando salieron de aquel trance vieron que habían desaparecido Moisés y Elías. Pedro miraba a derecha e izquierda y no veía a nadie. Se habían quedado los tres solos con Jesús, asustados y pensativos. Jesús acudió a socorrerlos y les tocó para sacarlos de sus temores y ensoñaciones. «Levantaos, no tengáis miedo». Con esto el tiempo antiguo había terminado. Comenzaba el tiempo nuevo de Dios, con un Mesías completamente diferente, guerrero sin armas, luchador sin ejército, triunfador sin victorias bélicas, que practicaba y enseñaba la humildad, el servicio, la pobreza solidaria y un compromiso enérgico pero no violento por una tierra nueva. Fue una gran revelación, y lo es todavía. Los que usan solo o principalmente el Antiguo Testamento, como ocurre con gran parte de los cristianos de América, deben meditarlo profundamente. Ojalá nos alimentemos sobre todo del Nuevo Testamento, y cuando leamos el Antiguo, ojalá lo leamos con el trasfondo del Nuevo. ¿Le entendieron a Jesús? Poco después veremos que Santiago y Juan volvían a pedir los primeros puestos en el reino triunfal de Jesús, y que éste les explicaba de nuevo pacientemente a ellos y a los demás que todo lo de él es completamente distinto. Y hoy le entendemos. Leemos la narración sin enterarnos de sus simbolismos y seguimos esperando milagros, apariciones, soluciones desde lo alto, prodigios brillantes y personajes milagreros y mediáticos. Y nos cuesta entender que el Evangelio se levanta sobre todo con trabajos humildes, contracorriente, peligrosos como el de Monseñor Romero y el de otros innumerables cristianos desconocidos pero extraordinarios. Escuchemos hoy la potente voz de Dios Padre: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Escuchémosle a Él y no a otros que se presentan como los verdaderos enviados. Dos plegarias breves. Primera: hubiera sido feliz. Yo hubiera estado a gusto allá, Señor, con aquellos discípulos, escondido tras ellos, mirándote con avaricia, bebiendo fe para 1000 años. Hubiera abierto mucho los dos ojos para fotografiarte en mis pupilas y contemplarte siempre que quisiera, y recibir la fuerza de tu luz, el calor de tu fuego, la voz potente de tu Padre en la nube de la misericordia. Hubiera sido tan feliz. Segunda: la montaña santa. Los más rebeldes fueron los premiados. ¿Qué méritos hicieron, aparte de ser duros de cabeza? ¿Qué méritos, Señor? ¿No merecíamos nosotros, los hombres y mujeres de este duro siglo, un rayo de tu luz, una chispa del monte luminoso? Nos dejas en la oscura sombra de este mundo cuyo brillo es un reflejo pálido de tu montaña santa, y nos gritas: dichosos quienes tienen fe sin haber visto. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Pacciloidi en Evangelio Vivo.